Muy buenas, emprendedores y emprendedoras. Bienvenidos a este, vuestro canal del emprendimiento. Yo soy Borja Pascual y hoy os quiero hablar de los despidos en España. ¿Y qué es un despido? Bueno, pues un despido aquí en España no es más que la decisión unilateral de un empresario de terminar una relación laboral con uno de sus trabajadores. Estamos hablando que, bueno, pues esto del despido está regulado en el Estatuto de los Trabajadores. De hecho, el despido es una de las causas de rescisión de ese contrato laboral y se encuentra dentro de ese artículo 49.1, que claramente en el punto K, me parece que es, habla de que el despido será una de las razones de finalización de una relación laboral. ¿Y qué efectos y o consecuencias tiene un despido? Bueno, pues sabemos que la legislación laboral está ahí para proteger al trabajador frente a diferentes circunstancias, y una de ellas es la posibilidad de ser despedido de su puesto de trabajo. Bueno, pues una vez que se produce un despido hay una serie de ventajas que tiene un trabajador, que son las siguientes. Primero, en cierto tipo de despidos, no en todos, pero en el despido objetivo, tenemos que dar un preaviso al trabajador y, bueno, además hay que guardarle una serie de horas a la semana para que pueda buscar otro puesto de trabajo. Indemnización. Bueno, pues según el tipo de despido o la clasificación judicial que se haga del despido, el trabajador va a tener derecho a una indemnización mayor o menor por esos años trabajados en la empresa. Desempleo. Si el trabajador cumple con una serie de condiciones de cotización suficiente, etcétera, etcétera, tendrá derecho al desempleo cuando se produzca una situación de despido. Reclamación del despido. Y es que el trabajador puede impugnar un despido. Tiene 20 días desde el momento que se produce ese despido para acudir a la autoridad laboral y denunciar ese despido para que sea un juez laboral el que califique ese despido como un despido procedente, con lo que le estará dando la razón a la empresa, improcedente, con lo que estará dando la razón al trabajador y seguramente aumente esa indemnización, o directamente la empresa decida readmitir a ese trabajador. Y por último, la declaración de ese despido como un despido nulo, no válido. Salarios de tramitación. Bueno, cuando la autoridad laboral clasifica un despido, por ejemplo, como improcedente, o lo califica directamente como nulo, en el caso del improcedente será la empresa la que decida reincorporar o indemnizar al trabajador. En el caso del despido nulo, automáticamente ese trabajador queda reincorporado. Pues hay una serie de salarios que ese trabajador tendría que haber cobrado desde el momento del despido hasta esta resolución judicial. Bueno, pues esos salarios se llaman salarios de tramitación y el empresario está obligado a pagárselos al trabajador. ¿Y qué tipos de despido existen en España? Fundamentalmente podemos hablar de 3 tipos de despido, pues por las causas, por los requisitos, por el número de trabajadores afectados. Estamos hablando del despido objetivo, del despido disciplinario y también del despido colectivo o ERE. Despido objetivo. Este despido está recogido en el Estatuto de los Trabajadores y, las causas de este despido se regulan en el artículo 52, como os decía, del Estatuto de los Trabajadores. Y las causas más importantes son las siguientes. Ineptitud del trabajador, bien sea conocida o sobrevenida. Eso sí, siempre y cuando se haya producido con posterioridad a la contratación del trabajador. Segunda, adaptación del trabajador, adaptación a un nuevo puesto de trabajo, a unos nuevos requisitos del puesto de trabajo. Vamos a estar obligados a darle una serie de formación, pero si después de esa formación tampoco se adapta al puesto de trabajo, pues puede ser una causa para un despido objetivo. Y después esas causas económicas, técnicas, organizativas o productivas, que después veremos que también son las 4 causas que se pueden alegar en un despido colectivo o ERE. ¿Y cuál es el procedimiento para un despido objetivo? Bueno, pues tenemos que dar un preaviso de 15 días al trabajador. Le tenemos que presentar una carta de despido de manera fehaciente, normalmente por escrito, en el que recogeremos cuál es la fecha del despido y, también podemos recoger en esa carta de despido la motivación que nos ha llevado a ese despido. Por aquí te dejo un vídeo en el que hablamos de la carta de despido y cómo tiene que ser para que sea considerada válida y no nos lleve a la calificación de improcedencia
en un despido que podría ser procedente si hacemos las cosas bien. Y por último, la indemnización. Y es que en el despido objetivo hay una indemnización que vamos a tener que poner sobre la mesa al trabajador, pero que es que además es requisito imprescindible que en el momento del despido se facilite o se ponga a disposición del trabajador esta indemnización. Despido disciplinario. Estamos hablando de un despido regulado en el artículo 54 del Estatuto de los Trabajadores y bueno, pues que se produce por supuestos graves que bueno, justifican este despido. Vamos a ver esos supuestos graves que pueden llevar a un despido disciplinario. Vamos a ver los más importantes. Primero, falta de asistencia o puntualidad habituales al puesto de trabajo, además bueno, de manera injustificada. Segunda, desobediencia o indisciplina. Tercera, ofensas al empresario o a otros trabajadores o a familiares de otros trabajadores o del propio empresario. Cuarta, violación de la buena fe contractual o abuso de confianza en el lugar de trabajo. Quinto, reducción en el rendimiento de trabajo habitual, en el trabajo... Venga. Quinto, disminución del rendimiento en el trabajo, de ese trabajo pactado, además de una manera continua y voluntaria por parte del trabajador. Sexta, embriaguez o toxicomanía habitual que afecte de manera negativa a nuestro negocio. Séptimo, acoso a otros trabajadores o al propio empresario por razones étnicas, religiosas, de sexo, de discapacidad u orientación sexual. Y por último, otras causas que pueden estar recogidos en los diferentes convenios laborales. ¿Y cuál es el procedimiento para el despido disciplinario? Bueno, pues esa carta de despido la debemos presentar de manera fehaciente al trabajador. Si estamos hablando de un representante de los trabajadores, tendremos que poner en marcha, antes que esa carta de despido, un expediente sancionador contradictorio. Y también debemos saber que si el trabajador está afiliado a un sindicato, pues tendremos que dar vista previa a los representantes de los trabajadores antes de proceder con la carta de despido. Despido colectivo o ERE. Estamos hablando de un despido regulado en el artículo 51 del Estatuto de los Trabajadores y bueno, que tiene las siguientes 4 causas que se pueden alegar para ese ERE dentro de una compañía. Primero, causas económicas. Bueno, pues cuando la empresa puede demostrar que hay un problema económico dentro de la compañía, que se han reducido los ingresos en los últimos trimestres, bueno, pues siempre y cuando podamos demostrar que hay causas económicas, lo podremos alegar en ese ERE, en ese despido colectivo dentro de nuestra empresa. Razones técnicas. Bueno, pues si ha habido un cambio en la maquinaria, en la tecnología y está produciendo problemas de adaptación o de puesta en marcha para la compañía, pues podremos aducir estas razones técnicas para el despido colectivo. Razones organizativas. Bueno, pues cuando también se producen cambios en los sistemas o en los métodos de trabajo que nos llevan a la empresa a la necesidad de reorganizar esos recursos humanos. Bueno, pues en ese caso también podremos aducir esta causa, en este caso por causa organizativa, para solicitar ese despido colectivo. Y por último, pues razones de producción. Y es que si hay un cambio en esa demanda de los productos o servicios que está generando la empresa, también podremos utilizar esa causa para justificar un despido colectivo, un ERE. Y sí, amigos, si no quieres tomar decisiones equivocadas en esto de los despidos, lo que te va a pedir todo el mundo, yo incluido, todo el mundo, es que estés suscrito a este canal del emprendimiento. Por ahí abajo, en suscríbete, o por aquí, mira ahí, también te puedes suscribir. Te suscribes, aceptas las notificaciones. ¿Por qué aceptas las notificaciones? Porque te vamos a informar cada vídeo que sale y tú decides si te parece interesante o no. Mira, este es de tema laboral y me interesa, este es sobre facturación y no me interesa, o este es sobre marketing, pues me interesa. Bueno, pues tú vas a decidir qué vídeos ves y qué vídeos no ves. Así que venga, te espero. Suscríbete, dale. ¿Y cuál es el procedimiento para un despido colectivo? Bueno, pues lo primero que hay que hacer es comunicar que se va a iniciar este proceso de despido colectivo y bueno, pues la empresa tendrá que notificar a los trabajadores y a los representantes de los trabajadores que tiene intención de iniciar este proceso. Segundo, hay que abrir un periodo de consultas con los representantes de los trabajadores. Tercero, hay que hacer una comunicación a la autoridad laboral de nuestra intención de llevar a cabo un despido colectivo. Y por último, se debe comunicar de manera fehaciente a los empleados que se van a ver afectados por este
despido colectivo. ¿Qué clasificación judicial se puede dar a los despidos? Bueno, pues fundamentalmente cuando un trabajador impugna un despido y lo demanda, pues es la autoridad laboral, el juez laboral, el que lo va a calificar. Y tiene 3 opciones para esa calificación. Lo puede calificar como procedente. En ese caso le está dando la razón a la empresa, el despido ha sido legal y hay que atenerse a las condiciones de ese despido. Lo puede calificar como improcedente y esto normalmente se produce porque no hemos podido justificar suficientemente las causas de ese despido o porque no hemos realizado el procedimiento de despido de manera correcta, importante, un error de forma nos puede llevar a la declaración de improcedencia de un despido. Y por último, la declaración de despido nulo cuando se estén vulnerando los derechos fundamentales del trabajador. Hay alguna razón más que también veremos para declarar nulo un despido. ¿Despido procedente? Pues como os decía, el juez está dando la razón al empresario, el despido se realizó en tiempo y forma según establece la legislación en ese momento y además las causas que se dieron para ese despido bueno, pues se atienen a la realidad o han quedado suficientemente demostradas. Así pues, se declara procedente y bueno, pues todo eso que conllevaba el despido, las indemnizaciones a las que se tuviera derecho, etcétera, etcétera, pues quedan fijadas por la autoridad laboral. ¿Despido improcedente? Bueno, pues el juez considera 2 causas fundamentales. Primero, que no se han cumplido con los requisitos para realizar ese despido, que no se ha dado el preaviso determinado, que no se ha hecho bien la carta de despido, bueno, cualquiera de los requisitos a los que está obligada cada tipo de despido, no se ha realizado correctamente, bueno, pues eso va a llevar a la declaración de improcedencia del despido. Pero también porque las causas que estamos alegando en ese despido pues no se atienen a la realidad o no las hemos podido justificar de manera suficiente. Bueno, pues en estos 2 parámetros se mueven los jueces laborales para declarar un despido, en este caso, improcedente, dar la razón al trabajador y bueno, pues eso genera una serie de consecuencias. ¿Y cuáles son las consecuencias? Que ante un despido improcedente al empresario se le da la opción, primera, de readmitir al trabajador, con el problema que eso conlleva, porque lo que tendrá además es la obligación de pagar esos salarios de tramitación. ¿Y qué es un salario de tramitación? Pues son todas esas nóminas que dejó de cobrar el trabajador por haber sido despedido hasta la fecha en la que se ha producido esta declaración de improcedencia. Esos serían los salarios de tramitación, que es una obligación de pago que tiene el empleador frente a su empleado. Pero también puede decidir directamente indemnizar y rescindir de manera definitiva esa relación laboral con el trabajador. Bueno, pues ahí lo que sí va a tener el trabajador es un aumento en esa indemnización. ¿Y cuál es la indemnización en un despido improcedente? Bueno, pues tenemos que ver que hay 2 tramos o hay 2 posibles tramos. Si tenemos tiempo trabajado antes del 12 de febrero del 2012, estaremos hablando de que la indemnización para ese periodo es de 45 días por año trabajado y con un máximo de 42 mensualidades. De todo el periodo que va a partir del 12 de febrero del 2012 en adelante, estaríamos hablando de 33 días por año trabajado con un máximo de 24 mensualidades. ¿Despido nulo? Bueno, pues si un juez declara que el despido nulo, lo que está haciendo es declarar que ese despido no se debió producir en ningún caso, que no fue válido desde el principio. Estamos hablando que esto se produce cuando se vulneran los derechos fundamentales de los trabajadores y además cuando estamos hablando de trabajadores especialmente protegidos, como puedan ser los representantes de los trabajadores o los trabajadores que están en una situación de cuidado de hijos menores o que están embarazados. Bueno, pues una serie de casos en los que el trabajador está especialmente protegido y el juez puede declarar ese despido como nulo, borrando cualquier implicación que pueda tener o que haya podido tener ese despido. ¿Y qué consecuencias tiene ese despido nulo? Bueno, pues de primeras, la readmisión inmediata de ese trabajador y el pago de esos salarios de tramitación que bueno, son todos esos meses en los que el trabajador ha estado despedido sin cobrar su nómina, pues ahora va a tener derecho a esas nóminas. Además, el trabajador va a tener que cotizar por ese empleado todos esos meses que no cotizó porque lo daba por despedido y, bueno, pues como os digo, es como si ese despido no hubiera llegado a existir nunca.
¿Hay indemnización en el despido nulo? Directamente no hay una indemnización porque ya se readmite al trabajador y se le pagan todos esos salarios de tramitación, pero sí que es verdad que en algún caso el trabajador puede pedir una indemnización por daños y perjuicios que le haya podido ocasionar ese despido que finalmente un juez ha declarado como nulo. ¿Y cómo se produce esa impugnación del despido que nos va a llevar a una calificación judicial del mismo? Bueno, pues el trabajador tiene derecho a impugnar cualquier despido, tiene un plazo de 20 días hábiles desde que se produce el despido y, bueno, primero tiene que intentar llegar a un acuerdo en esa conciliación en la que se van a juntar empresario y empleado para intentar llegar a un acuerdo. Si no se llega a un acuerdo en esa conciliación, directamente pasaremos a la demanda por despido y ahí sí será un juez el que, viendo ambas partes, pues tome la decisión de declarar ese despido como procedente, como improcedente o como nulo, con las consecuencias que esta calificación puede tener para cada uno de esos despidos. Pero también se puede producir un reconocimiento de la propia empresa de la improcedencia de un despido. Y bueno, pues lo puede hacer de manera verbal con el trabajador, con lo que ya el trabajador directamente va y pone esa demanda por despido improcedente y cuando se llegue a la conciliación, pues seguramente se llegará a un acuerdo con el empresario y se aumentará esa indemnización que le corresponde al trabajador. También bueno, puede reconocerlo directamente en esa carta de despido. La única diferencia que vamos a tener ahí es la consideración fiscal de esa indemnización. Por eso en la mayoría de los casos se lleva a la conciliación para ser en la conciliación cuando se reconozca la improcedencia del despido. Porque en ese caso, como en el resto de casos de las indemnizaciones, esas indemnizaciones están exentas de tributación. Si es el propio empresario el que lo reconoce directamente en la carta de despido, pues esa indemnización sí que tendrá que cotizar, que pagar impuestos, bueno, pues por esa cantidad que se ha producido de indemnización. Así que, ya os digo, lo habitual es reconocer la improcedencia en la conciliación y, bueno, pues así dejar esa indemnización sin tributación. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya resultado interesante esto de los despidos. Por aquí te voy a dejar una lista de reproducción donde están todos los tipos de despidos, las calificaciones, etcétera, etcétera, para que, bueno, pues si quieres entrar en más detalle de alguno de estos tipos de despido, lo puedas hacer. Además, estamos preparando una guía que también te podrás descargar aquí abajo, con lo que es un despido, los tipos de despido que hay y las características de cada tipo de despido. Una guía básica para que puedas tomar buenas decisiones. Y bueno, a mí ya solo me queda decirte que es imprescindible para tener éxito en esto del mundo de los negocios tener toda la información necesaria. En este caso, por ejemplo, bueno, pues qué implica un despido, qué consecuencias tiene, cómo se puede clasificar. Y para eso lo que necesitas es estar suscrito a este canal del emprendimiento. Claro, darle a este en la cabeza, aceptar las notificaciones y bueno, pues si lo que quieres es seguir ahora mismo viendo temas relacionados con esto del mundo laboral, aquí tienes más vídeos relacionados. Adiós, adiós.